Hola, mi nombre es Daniel Justavino. Mi nombre es Edwin Mejía. Buenas, mi nombre es Amilcar Pérez. Buenas, mi nombre es Alex Rutherford. Bienvenido a OSPF versión 3. Mi nombre es Ediseño y comenzamos. Como primeros puntos, definiré lo que es el concepto de IPv6, enrutamiento y los protocolos de enrutamiento que han aparecido con la evolución del Internet. Internet Protocol Version 6 es la más reciente generación del protocolo de direcciones IP. La primera versión del protocolo IPv6, RFC 2460, se publicó en 1998. Desde entonces ha experimentado varias actualizaciones y el pasado 14 de julio del 2017 fue ratificada como un estándar por la Internet Engineering Task Force como RFC 8200. La motivación para crear el protocolo fue solventar el eventual agotamiento de direcciones IPv4. Sin embargo, IPv4 continúa siendo el protocolo más utilizado, esto a pesar que su capacidad de direccionamiento se estimaba estaría agotada a principios de esta década. Esto porque todo dispositivo que se conecta al Internet debe tener al menos una dirección IP única, para que sea posible la comunicación entre ellos. El enrutamiento se define como la operación de buscar el mejor camino posible en una red de conmutación de paquetes. Para ello existen diferentes tipos de métrica, como lo son los números de salto, el retardo promedio, el conocido ancho de banda, el nivel de tráfico o una combinación de varias de estas. Para seleccionar cuál métrica se usará en un enrutamiento dependerá de la técnica, es decir, protocolo que se utilizará. Esta capacidad de enrutamiento resulta indispensable en las redes de paquetes, ya que esto permite la conectividad entre dos entidades que no se conocen al realizar la conexión entre ellas. Para asegurar esta capacidad, se han desarrollado varias técnicas de enrutamiento a lo largo de la evolución de las redes. Enrutamiento estático. Esta técnica utiliza la tabla de enrutamiento donde se guarda la información de cada ruta de la topología, la máscara, los saltos y el coste del camino. Sin embargo, el problema de esta técnica es que la tabla de enrutamiento se construye manualmente y no se actualiza si hay cambios en la red. Enrutamiento dinámico. A comparación del enrutamiento estático, esta técnica construye las tablas de enrutamiento de manera automática, mediante el intercambio de información de los enrutadores en la red. También se adapta automáticamente a los cambios y es más extendida y confiable entre las técnicas de enrutamiento presentadas. Protocolos de vector distancia. En estos protocolos, cada enrutador tiene una tabla de enrutamiento como entrada de cada posible destino de la red. Para la construcción de las tablas de enrutamiento, los nodos intercambian constantemente información con sus vecinos, en donde cada nodo envía a esto las distancias que conoce y actualizan su tabla con esta. Este método se conoce también como Bellman-Ford. Algunos de estos protocolos son RIP, RIP versión 2, RIP-NG, IGRP y BGP. Protocolos de estado enlace. Para estos protocolos, el enrutador se mantiene en una base de datos con información sobre la topología exacta de la red. Para la construcción de esta base de datos, se sigue mediante el siguiente proceso. Cada enrutador identifica a los vecinos y su distancia. Con esto anuncia la información a cada nodo de la red y al recibirla, estos guardan en la base de datos la información y la difunden con su propia información. Este se basa en el algoritmo Dijkstra, en donde cada enrutador crea su propio mapa o árbol con rutas de él mismo como origen. Algunos de estos protocolos son IS, OSPF, OSPF versión 3. Antes de iniciar con la versión 3, debemos hablar de su versión original, el protocolo OSPF. Este protocolo se define como Open Shortest Path First, que traducido significa abrir la ruta más corta. Es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado como reemplazo del RIP. Este protocolo ofrece ventajas como una rápida convergencia y una mejor escalabilidad a implementar a redes mayores. La versión 2, llamada OSPF versión 2, fue publicada en el 1991 en el RFC 1247.
Ofrecía mejores técnicas significativas versus su versión anterior, siendo considerada como el protocolo IGP más utilizado en grandes redes. Finalmente tenemos la versión 3, el protocolo SPF versión 3. Este fue publicado en el 1999 en el RFC 2470. Como sus versiones anteriores, es un protocolo de estado de enlace, el cual modificaba su versión anterior y se centraba en las redes IPv6, distribuyendo por la red solamente el prefijo de estas direcciones. Esto como apoyo a la solución de la falta de direcciones en el IPv4. Dicho esto, este protocolo no tiene soporte para direcciones IPv4, razón por la que si se desea implementar dentro de una misma red con direcciones IPv4 y direcciones IPv6 es necesario configurar ambos protocolos versión 3 y versión 2. Entre las nuevas características que OSPF versión 3 trajo, podemos mencionar soporte para múltiples instancias por enlace. Con OSPF versión 3 se pueden ejecutar varias instancias del protocolo SPF en un solo enlace. Esto se logra gracias a la asignación de un número ID de instancia OSPF versión 3. Cambios en el direccionamiento. Las direcciones IPv6 no están presentes en los paquetes OSPF versión 3, a excepción de las cargas útiles LSA dentro del paquete de actualización del estado de enlace. Cambios de autenticación. OSPF versión 3 no incluye la capacidad de autenticación. La configuración de OSPF versión 3 en un firewall requiere de un perfil de autenticación que especifique en la carga de seguridad de encapsulación ESP o el encabezado de autenticación IPv6 AH. Nuevos tipos de LSA. OSPF versión 3 trae consigo dos nuevos tipos de LSA, Link LSA e Intra-Area Prefix LSA. Entre las similitudes del OSPF versión 2 y OSPF versión 3 tenemos, por ejemplo, el estado de enlace, los cuales en la versión 2 y 3 son protocolos de routing de estado de enlace sin clase en ambas de las versiones. También el algoritmo de enrutamiento de la versión 2 y la versión 3 usan el algoritmo SPF, que es Small Form Factor Pluggable, para tomar decisiones de routing. Cumplen con la misma métrica, las RFC para la versión 2 y 3. Estas definen la métrica de cómo el costo del envío de paquetes por la interfaz. Y también OSPF versión 2 y versión 3 pueden modificarse mediante el comando del modo de configuración del router AutoCost Reference Bandwidth, ancho de banda referencia. El comando solo afecta la métrica de OSPF donde se configuró. Por ejemplo, si se introdujo este comando para la versión 3, no afecta las métricas del routing para la versión 2. También tiene similitudes en áreas. El concepto de varias áreas en la versión 3 es el mismo que en la versión 2. Varias áreas que minimizan la saturación del estado de enlace y proporcionan mejor estabilidad con el dominio OSPF. También comparten los tipos de paquetes, ya que ambos comparten Hello, DVD, LSR, LSU, LSA, CK, pero algunos campos han sido cambiados. Más adelante profundizaremos en esto en las diferentes versiones. Descubrimiento de vecinos. Usan los mismos mecanismos para descubrir a los vecinos y formar las adyacencias, compartiendo el mismo estado de transición. El proceso de elección de DR y BR, misma función, y proceso de algoritmos de selección DR y BDR, que es router designado y router designado de reserva respectivamente, y también el mismo mecanismo de router ID, ya que posee la misma jerarquía y relación multiárea, área ID y el mismo router ID de 32 bits. Aunque ambas versiones de este protocolo comparten varias similitudes, también se pueden encontrar diferencias de gran importancia. En el caso de las publicaciones y anuncios, la versión 2 del OSPF anuncia sus rutas a través del IPv4, y mientras que la versión 3 las anuncia a través del IPv6. También está el caso de las direcciones de origen o fuente, donde los mensajes que se originan de la versión 2 del OSPF se originan en la dirección de IPv4,
de la interfaz de salida, y en la versión 3 del OSPF se origina en la dirección del link local de la interfaz de salida. También está el caso de las publicaciones y anuncios de redes. En la versión 2 del OSPF anuncia las redes mediante el comando de configuración del router, mientras que la versión 3 utiliza el comando de configuración de interfaz IPv6 OSPF ID proceso y ID area ID. También está el caso de la autenticación. En el caso de la versión 3 del OSPF se elimina la autenticación OSPF, ya que el protocolo utiliza el header de extensión de autenticación nativo de las direcciones IPv6. Aparte de estas diferencias, también caben destacar diferentes procesos donde se ven diferencias de cómo se manejan este protocolo en las diferentes versiones. Por ejemplo, si el OSPF versión 2 recibe un LSA desconocido, lo descarta, mientras que si el OSPF v3 recibe un LSA desconocido, lo reenvía y no procesa su propio SPF, con el fin de agregar nuevas funcionalidades. También se encuentran los procesamientos del protocolo por enlace OSPF de la versión 3, a comparación de la versión 2. Ahora también intercambia paquetes entre dos vecinos que se encuentran en el mismo enlace, aunque estos pertenezcan a redes diferentes. También está el caso en donde el router LSA tipo 1 y Network LSA no llevan direcciones de IP, pero para eso se crea un nuevo LSA. Este es en el caso de la versión 3. A pesar de ello, se mantiene un RID, un router ID, expresado en 32 bits. En el OSPF, la versión 2, los vecinos en redes broadcast o NBMA eran identificados mediante su IP de la interfaz, y en los enlaces de peer-to-peer, básicamente punto a punto, eran identificados con el router ID. Esta inconsistencia ya no se presenta en la versión 3, debido a que ahora todos los routers son identificados a través de su RID o router ID. Como hemos mencionado anteriormente, en OSPF v3 se poseen 5 tipos de paquetes OSPF. Dichos paquetes son los que se encargan de la función, establecimiento y mantenimiento de rutas, la determinación del DR y otros aspectos del protocolo, los cuales les voy a presentar a continuación. El primer paquete es el Hello, en donde cada router envía periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de vecinos reconocidos por el router, indicando el tipo de relación que mantiene con cada uno. El segundo tipo de paquetes es el paquete de descripción de base de datos estado enlace o Database Description, en donde estos se emplean en el intercambio de bases de datos enlace estado entre dos o más nodos y permiten informar al nodo implicado en la sincronización acerca de registros contenidos en la LSDB principal mediante un resumen de estados. Y por último se encuentran los paquetes de estado enlace, en los cuales los cambios en el estado de los enlaces de un router son informados o notificados a la red mediante el envío de mensajes LSA. Este tipo de paquetes está subdividido en 3 diferentes paquetes, en los cuales se encuentran el LSA Request, el LSA Update y el LSA Acknowledgement. Ventaja y desventaja del OSPF v3. El protocolo OSPF v3, al igual que sus versiones anteriores, provee muchas ventajas de conectividad para la red frente a otros protocolos. Entre estos tenemos que converge con mayor velocidad que los protocolos de vector distancia. También provee seguridad con IPsec. Esta escala muy bien en redes de grandes tamaños, al igual que utiliza el ancho de banda de los enlaces como base de la métrica. Soporta VLSM y CIDR, al igual que brinda múltiples opciones de configuración, lo que lo permite adaptar los requerimientos muy específicos. No colisiona con el protocolo OSPF v2 y la ventaja más importante es que esta soporta las direcciones de IPv6. Pero como todo producto desarrollado por el hombre, esta también presenta desventajas y limitaciones en el uso dentro de las redes y conectividad, las cuales les voy a presentar a continuación.
La primera sería que requiere más potencia de memoria y procesador, debido a que mantiene la información de rutas y que sus algoritmos son más complejos que comparado con otros protocolos ya existentes. Otra desventaja sería que no soporta direccionamiento IPv4, en caso contrario se debería configurar con el protocolo OSPF-V2. Y por último, es que requiere una carga de procesos muy intensiva para poder ser utilizado. Comparación entre los protocolos de estado enlace OSPF-V3 versus IS-IS. Entre los protocolos de estado enlace que existen para IPv6 tenemos tanto el OSPF-V3 como el famoso protocolo IS-IS. Este último aparece como protocolo de enrutamiento alrededor de los años 80, como protocolo que maneja un modo para enrutar paquetes mediante la convergencia de la red, como solución para las IPv4, de la misma manera que OSPF-V3 aparece y cumple la misma función. Para esta comparación nos basamos en el artículo del año 2016 llamado Análisis de direccionamiento IPv6 y estudio de los protocolos de enrutamiento orientados a IPv6, creado por el ingeniero José Patiño, en donde analizaban el direccionamiento IPv6 a la vez que hacían una revisión de los protocolos, tanto los de vector distancia como los de estado enlace, en la que se encuentran OSPF-V3 y el protocolo IS-IS, en donde evaluaban la configuración, su funcionamiento en general y su rendimiento, y buscaban conocer cuál de estos dos protocolos era el más eficiente en la ejecución de sus algoritmos y funcionamiento en general. Para ello se creó un ambiente de pruebas con una topología general compuesto por 3 enrutadores, 3 computadoras y un equipo firewall, en donde se evaluaba la convergencia inicial, la convergencia luego de una caída de enlace, la convergencia luego de la subida de enlace y evaluar la confiabilidad de los protocolos en la transferencia de archivos. Después de realizar las pruebas y los resultados que se mostraron fueron los siguientes. En los tiempos de convergencia entre OSPF-V3 versus IS-IS, los resultados mostraban diferencias mínimas. La mayor diferencia fue alrededor de 5 segundos, pero concluyeron que ambos protocolos realizaban la convergencia con una gran similitud. En lo que respecta a porcentaje de confiabilidad, tanto OSPF-V3 y IS-IS presentaron alrededor de un 98% de confiabilidad de paquetes recibidos y paquetes perdidos, lo cual nos demuestra que ambos cumplen con su funcionamiento de una manera similar cuando ejecutan su algoritmo para encontrar la mejor ruta, que recordemos que este algoritmo es el algoritmo TIPS. Y lo que es en la transferencia de bits o transferencia de archivos, se mostraron que las transferencias entre estos presentaban tasas con muy pocas diferencias, lo cual nos confirma que ambos cumplen con su funcionamiento de manera similar. Pero, si nos tuviéramos que ir a un análisis más exhaustivo y decir cuál de los dos es el mejor, hay una clara superioridad en OSPF-V3 versus IS-IS en lo que respecta en las tasas de transferencia, tenía alrededor de un 15% más rápido en la transferencia de los archivos que en los archivos de 3 a 5 MB y aún así el protocolo OSPF-V3 realizaba estas transferencias mucho más rápido. En lo que respecta a su confiabilidad, estos eran iguales, así que no podríamos concluir nada de esto, pero en lo que respecta a la convergencia, OSPF-V3 nuevamente presentaba mejores resultados que IS-IS, con alrededor de un 20 a 25% de mayor convergencia en cada una de las pruebas que se realizaron. Por lo cual, podemos decir que ambos cumplen con su funcionamiento, pero el más eficiente y el más rápido en la ejecución de su algoritmo es OSPF-V3. Muy buenas, a continuación vamos a realizar la configuración básica del protocolo de enrutamiento de estado enlace OSPF-V3 o OSPF para IPv6, con la herramienta que vemos en pantalla, la cual es Cisco Packet Tracer, que nos permite realizar la simulación de un sistema de red. La topología, como vemos en pantalla, es proporcionada por Netacad, que es la página llevada por la empresa Cisco. Y bien, de por sí, estos dispositivos, cabe aclarar que ya están previamente configurados con la tabla de direccionamiento que se muestra a continuación. Como podemos observar, en las direcciones IP de estos dispositivos de la tabla de direccionamiento, las direcciones son de IPv6, ya que este protocolo está diseñado, o esta versión está diseñada para este tipo de dirección. Bien, vamos a comprobar con la configuración de
OSPF-V3. Para esto vamos a comenzar con uno de los routers. Vamos a elegir el router 1. Vamos a Client, ponemos Enable, configura el terminal. Bien, aquí podemos comenzar la configuración. Recuerda cómo comenzamos con IPv6, ya que es donde estamos trabajando. OS router, OSPF, y colocamos un número para este OSPF. Vamos a colocar el 1. Bien, se nos muestra que nos dice que no tiene un router ID este router, por lo cual tenemos que introducirlo manualmente. Router ID, y vamos a colocar este. Y ya tiene su router ID configurado. Bien, vamos a la primera interfaz, que es 00, y vamos a colocar lo siguiente: IPv6, OSPF, el 1 porque es el que estamos configurando, el área que podemos poner, vamos a colocar que es el área 0, y listo, ya estaría configurada para esta interfaz. Nos faltan dos, que serían las seriales in 000. Podemos traer la misma configuración de antes si queremos, es la que vamos a utilizar, y nos faltaría la otra interfaz serial. Y listo, ya estaría configurado el OSPF para este router. Nos faltarían los otros dos. Aquí tendremos que hacer lo mismo: Enable, configura terminal, y también tenemos que configurar el router ID, pero vamos a comenzar IPv6 router OSPF 1. Nos muestra el mismo mensaje. Como ya mencioné, hay que configurar el router ID. Ya tendría su router ID, y vamos a comenzar IPv6 OSPF 1 área 0. Disculpen, vamos a poner su interfaz 00. Bien, ahora sí ponemos lo que teníamos escribiendo antes, que sería IPv6 OSPF 1 y área 0. Bien, disculpen, un error aquí, OSPF, y listo. Ahora sí nos debería encontrar. Listo, ya configurado la interfaz 00. Ahora nos vamos con el siguiente IPv6, con la siguiente interfaz int 000, no sería el 000, y copiamos el código que teníamos arriba, y listo, ya estaría configurado, y nos faltaría la otra serial. Bien, ahora vamos a esperar un poco, y como podemos observar, acaba de encontrar una adyacencia con el router 1, ya que están en el mismo OSPF y en la misma área, que es lo que acabamos de configurar. Si podemos observar, encontró adyacencia con el ID 111, que es el del router 1, en el serial 00. Como vemos en la topología, aquí es donde están conectados estos, y encontró la adyacencia. Bien, ahora nos faltaría el router 3. Aquí sería lo mismo: enable, configura terminal, IPv6 router OSPF 1. Lo mismo, tenemos que colocar el router ID de este, y 3333. Bien, IPv6, interfaz G0, IPv6 OSPF 1 área 0. Bien, siguiente interfaz, y vamos a esperar un poco porque nos va a mostrar que encontró adyacencia con uno de los routers, y aquí lo podemos observar. Encontró adyacencia con el router que tenga el ID 111, que sería el router 1, conectado a su serial 000. Como podemos ver, aquí es donde están conectados. Y pasaría lo mismo cuando configuremos su otra interfaz, que sería el 0001. Colocamos, esperamos un poco, y nos va a mostrar efectivamente que encontró adyacencia con el router 2. Bien, hasta este punto podríamos decir que ya está configurado el OSPF, pero ¿cómo podemos confirmar que esto es verdad? Podemos hacerlo de varias maneras. La más fácil sería realizar un ping de una computadora a otra, y con esto ya podríamos saber si el OSPF está bien conectado, porque habría conexión. Pero Packet Tracer nos permite nos da unos comandos
que nos permiten probar que nuestros protocolos que hemos configurado estén realmente configurados. Ahora vamos a Enable y colocamos uno de estos, que sería Show IPv6. Importante el IPv6 porque es el que estamos utilizando, OSPF Enable. Esto nos permite verificar las adyacencias con los routers vecinos. Aquí podemos ver los ID que están configurados de los otros dos routers, el 222 que fue para el router 2 y el 333 que fue para el router 3. Bien. Otro de estos podemos utilizar es Show IPv6 Protocols, que este comando nos proporciona una rápida verificación de la información de OSPF de los protocolos que hemos configurado. Por ejemplo, podemos ver aquí que tiene conectado el IPv6 en OSPF 1 y las interfaces que están en esta área son las que configuramos: Gigabyte Internet 00, Serial 000 y Serial 001. Bien, ahora y lo mismo pasaría con cualquiera de los otros routers, nos va a buscar lo mismo. Vamos, pondremos Enable y Show IPv6 OSPF Enable. Error aquí. Ahí está. Dice que tiene los ID de los neighbors, que el 222 es del router 2 y el router 1. Bien, ahora la manera más fácil de ver que está configurado nuestro protocolo es que haya conexión. Vamos a tomar el ID de una de las computadoras, que sería esta. Abrimos esto nuevamente y ponemos ping, pegamos y, como podemos observar, hay conexión dentro de esto, ya que pudo realizar el ping sin problemas y está funcionando. Al finalizar este trabajo, hemos podido observar la importancia y funcionamiento de la versión 3 del protocolo OSPF, mejor conocida como OSPF v3, en donde pudimos conocer que la estructura y configuraciones de esta son similares a la de su hermano, el OSPF v2, así como también las nuevas adiciones y funcionalidades que esta presentaba, siendo un apoyo para las direcciones IPv6 en lo que respecta al enrutamiento de dispositivos dentro de una red. También hemos podido comprobar el funcionamiento del protocolo frente a otros de su misma clase, como lo es el protocolo IS-IS, que en pruebas de tasa de convergencia, confiabilidad y transferencia de datos, OSPF v3 lo superaba, siendo el más eficiente y rápido dentro de los protocolos de estado de enlace para IPv6. De los aspectos importantes de OSPF v3 que podemos recalcar, se podría mencionar su compatibilidad con sus versiones anteriores en una red, lo cual es una ventaja fundamental a sistemas con ambos tipos de direcciones, y una vez más se puede ver cómo este protocolo es polivalente.